Renuncié legalmente a mi hijo después de que mi ex lo convenciera de que soy peligroso. Renuncié legalmente a mi hijo después de que mi ex me convenciera de que soy peligroso. Lisa nunca pudo dejarme pasar un fin de semana normal con nuestro hijo Brandon. En la primera visita, me llamó gritando que él había olvidado la insulina. El niño ni siquiera tiene diabetes. Al mes siguiente, la policía apareció en mi casa porque, según ella, Brandon había llamado diciendo que tenía miedo. Él estaba durmiendo en mi sofá, en paz. La tercera vez, lo denunció como desaparecido, mientras estábamos en el cine. Todo comenzó 10 minutos después de que busqué a Brandon para pasar el fin de semana. Lisa me llamó gritando diciendo que él necesitaba un medicamento urgente y exigió que lo llevara al hospital inmediatamente. Brandon se quedó allí parado, confundido, mientras ella gritaba sobre niveles de azúcar en la sangre por teléfono. Le pregunté directamente si tenía diabetes. Él negó con la cabeza, diciendo que no. Ella colgó y llamó a la policía, diciendo que yo estaba negando atención médica a un niño enfermo. Cuando fue confrontada sobre la mentira, ella publicó en las redes sociales que yo estaba descuidando la salud de Brandon. Amigos y conocidos me atacaron en los comentarios, mientras ella se hacía pasar por una madre preocupada, diciendo que solo quería proteger a su hijo diabético. La segunda vez ocurrió en una visita de fin de semana, después de que el drama de la diabetes había disminuido. Brandon se había quedado dormido viendo dibujos animados, cuando 3 patrullas se detuvieron en la puerta de mi apartamento. Lisa dijo que él le había llamado, llorando, pidiendo volver a casa. Los policías lo despertaron y él solo se frotó los ojos, preguntando qué estaba pasando. Uno de ellos incluso comentó que esto era común en disputas de custodia, pero aún así necesitaban registrar el caso. Después, Lisa alegó que yo debía haber drogado al niño para hacerlo dormir durante el sufrimiento. Y aún publicó fotos de las patrullas para mostrar al mundo el peligro que yo representaba. Estábamos en medio de una película de superhéroes cuando todo se volvió claro para mí. Mi celular explotó con 20 llamadas perdidas y mensajes de pánico de la familia. Lisa había denunciado a Brandon como desaparecido y dijo que yo estaba violando el acuerdo de custodia. Al salir del cine, fuimos rodeados por policías. Lisa estaba allí, llorando para la prensa, diciendo que su hijo había sido secuestrado. Me arrebató a Brandon de los brazos como si yo fuera un secuestrador. Un detective me apartó a un lado y habló sobre mensajes amenazadores que, según ella, yo le habría enviado. Todos eran falsificados. Ella había inventado conversaciones donde yo decía que iba a huir con Brandon para siempre. Fue allí, esa noche solo, que lo entendí todo. Estas emergencias falsas solo iban a empeorar hasta que ella lograra meterme en la cárcel. El plan de ella era, por supuesto, borrarme de la vida de Brandon. Está bien. Decidí darle exactamente eso, pero en mis términos. Pasé 3 semanas estudiando el derecho de familia y descubrí el punto débil de Lisa, la renuncia voluntaria de la paternidad. Si ella ganaba, yo también quedaría libre de cualquier obligación financiera. Lisa no podía costear la vida sin mi dinero. La hipoteca de la casa era 3 veces mayor que su salario, que venía de un trabajo de medio tiempo como vendedora. La escuela privada de Brandon y los 3 deportes de competición costaban miles por mes. Ella vivía exclusivamente de mi pensión. En los papeles había un detalle genial que ella nunca notaría, de tan eufórica con la victoria. Una vez firmado, Brandon nunca más podría buscar cualquier tipo de ayuda financiera de mí. Sin universidad pagada, sin herencia, sin socorro en emergencias, nada. Lisa estaría tan enfocada en ganar que dejaría pasar la parte financiera escondida en las entrelíneas jurídicas. Mi plan era simple, actuar como derrotado. Dejar que ella se sintiera victoriosa, verla firmar el fin de su propia estabilidad. Entrar en ese tribunal me destruyó. Estaba a punto de renunciar a mi hijo para salvarme de la prisión. El juez golpeó el martillo y Lisa sonrió como si hubiera ganado la lotería. Ni siquiera leyó los documentos bien, solo firmó donde su abogado señaló, demasiado ansiosa para deshacerse de mí de una vez por todas. Mantuve la expresión derrotada, dejé caer los hombros, fingí que estaba destrozado. Por dentro, estaba contando los días hasta que la bomba explotara. En los primeros 2 meses, ella siguió viviendo como si nada hubiera cambiado. La casa siguió impecable, Brandon siguió en la escuela privada, las clases de tenis, natación y fútbol continuaron normalmente. Lisa incluso publicó en las redes sociales sobre cómo estaba finalmente en paz y cómo Brandon estaba floreciendo sin la influencia tóxica del padre. No tenía idea de que el dinero en el banco se estaba acabando rápidamente. Fue en el 3er mes que aparecieron las primeras grietas. Lisa me envió un mensaje furioso preguntando dónde estaba la pensión de octubre. Respondí simplemente que ya no le debía nada, conforme a los documentos que ella misma había firmado.
Me llamó gritando, diciendo que eso era imposible, que estaba blufeando. Envié una foto de la documentación oficial. El silencio del otro lado de la línea duró casi un minuto entero. La realidad golpeó como un martillo. Lisa corrió al abogado, quien probablemente cobró otros $500 solo para confirmar lo obvio, había firmado su propia sentencia financiera. No había brecha legal, no había forma de revertir. Yo estaba libre de cualquier obligación, y Brandon estaba atrapado con una madre que no tenía cómo mantenerlo en el estilo de vida que ella misma había creado. Los cambios fueron brutales y rápidos. Primero, Lisa tuvo que sacar a Brandon de la escuela privada a mitad del año lectivo. Inventó alguna excusa sobre cambio de filosofía educacional, pero todos sabían lo que estaba pasando. Brandon llegó a la escuela pública a mitad del semestre, confundido y perdido, sin entender por qué su vida había dado vuelta de una hora a otra. Después fueron los deportes. Lisa canceló las clases de tenis primero, después la natación. Cuando tuvo que explicar a Brandon por qué ya no podría jugar en el equipo de fútbol que tanto amaba, mintió diciendo que yo los había abandonado financieramente. Transformó mi jugada estratégica en una historia sobre cómo su padre era un monstruo que había desaparecido de su vida. La casa fue el siguiente golpe. Lisa trató de refinanciar, trató de pedir préstamos, lo intentó todo. Pero con solo un salario de medio tiempo y sin historial crediticio sólido, ningún banco quiso saber de ella. Tuvo que poner la casa en venta en 6 meses. La misma casa donde Brandon había crecido, donde estaban todos sus recuerdos, donde Lisa había planeado envejecer como la madre victoriosa que logró expulsar al padre terrible de la vida del hijo. Se mudaron a un apartamento de 2 dormitorios al otro lado de la ciudad. Brandon tuvo que cambiar de escuela nuevamente, dejar atrás los pocos amigos que había hecho en la escuela pública. Lisa consiguió un segundo trabajo, trabajando hasta tarde en la noche, dejando a Brandon solo la mayor parte del tiempo. El niño de 10 años que antes tenía la agenda llena de actividades ahora pasaba las tardes viendo televisión en un apartamento vacío. Pero lo peor estaba por venir. Lisa comenzó a desesperarse por dinero. Trató de demandarme, alegando que la documentación había sido hecha bajo coacción. Gastó los últimos $2.000 que tenía en un abogado que le advirtió desde el principio que no había ninguna posibilidad de revertir la situación. Trató de chantajearme emocionalmente, enviando fotos de Brandon llorando, vídeos de él preguntando por qué papá ya no llamaba. Cuando el chantaje emocional no funcionó, probó la manipulación pública. Creó una página en las redes sociales contando la historia real de cómo un padre cruel había abandonado al hijo para vengarse de la madre. Publicaba fotos de Brandon triste, cuentas atrasadas, capturas de pantalla de nuestra conversación donde yo me negaba a ayudar financieramente. La página ganó algunas centenas de seguidores, pero no lo suficiente para generar cualquier tipo de ingresos. Fue cuando Lisa cruzó una línea que ni yo esperaba. Comenzó a usar a Brandon directamente en los intentos de conseguir dinero. Creó una página de financiamiento colectivo con fotos de él, contando cómo el niño estaba sufriendo por causa de un padre vengativo. Lo hacía grabar vídeos pidiendo ayuda, diciendo que extrañaba a papá y que no entendía por qué yo había desaparecido de su vida. Ver esos vídeos me quebró de una forma que no esperaba. Brandon, con 10 años, parado frente a una cámara, con los ojos rojos, preguntando si había hecho algo malo para que papá ya no quisiera saber de él. Lisa estaba literalmente usando el sufrimiento de su propio hijo para tratar de conseguir dinero de extraños en Internet. La campaña de financiamiento recaudó $300 en 2 semanas. Lisa gastó ese dinero en 3 días. Estaba entrando en pánico, trabajando en 3 trabajos diferentes, durmiendo 4 horas por noche, y aún así apenas podía pagar el alquiler del apartamento barato donde vivían. Fue en esa época que Brandon comenzó a tener problemas en la escuela. No podía concentrarse, peleaba con otros niños, sus notas se desplomaron. La maestra llamó a Lisa para una reunión, sugiriendo terapia para el niño. Lisa no tenía dinero para terapia. No tenía dinero para nada. Lo peor de todo es que Lisa aún no entendía completamente lo que había pasado. Pensaba que mi negativa a ayudar era temporal, que eventualmente yo volvería a mis sentidos y comenzaría a enviar dinero nuevamente. No podía aceptar que había firmado un documento que me liberaba permanentemente de cualquier responsabilidad financiera con Brandon. 6 meses después del tribunal, Lisa finalmente buscó un abogado diferente para una segunda opinión. Fue ahí que descubrió la verdad completa sobre lo que había firmado. Descubrió que Brandon nunca, jamás, podría recurrir a mí por ayuda financiera, ni siquiera cuando fuera adulto. Ni para la universidad, ni para emergencias médicas, ni para herencia, nada. Me llamó esa noche, llorando de una forma que nunca había escuchado antes. No era rabia, no era manipulación. Era desesperación pura.
Finalmente entendía que había destruido no solo su propia vida financiera, sino también el futuro de su hijo. ¿Y todo esto por qué? Porque no podía aceptar que yo tuviera derecho a pasar un fin de semana en paz con mi propio hijo. Colgué el teléfono. Bloqueé su número. Me mudé de ciudad 3 meses después. Hoy, 2 años después, a veces me pregunto cómo está Brandon. Si todavía vive en ese apartamento pequeño, si Lisa logró estabilizar la situación financiera, si él entiende que el padre que tanto amaba eligió abandonarlo completamente para vengarse de la madre. Pero entonces recuerdo las mentiras, la policía en mi puerta, las acusaciones falsas, el miedo constante de ser arrestado por algo que no hice. Recuerdo cómo Lisa estaba dispuesta a destruirme completamente solo para mantener control. Y ahí no siento ningún remordimiento. Ella consiguió exactamente lo que quería, sacarme de la vida de Brandon para siempre. La única diferencia es que ahora tiene que lidiar con las consecuencias sola. La mudanza de ciudad debería haberme dado paz, pero no la dio. Pensaba que sería liberador, pero descubrí que cargar ese peso era diferente de lo que imaginaba. No era culpa, era una sensación extraña de victoria vacía. Lisa había perdido todo, Brandon estaba pagando por algo que ni entendía, y yo estaba. ¿Libre? No sé si era exactamente eso lo que sentía. Fue a través de una amiga en común que supe que Lisa había perdido el apartamento también. Ella y Brandon estaban viviendo con su madre en una casa de 2 dormitorios que parecía más un depósito. La amiga me contó que Lisa estaba trabajando como limpiadora en 3 lugares diferentes, saliendo de casa a las 5 de la mañana y volviendo después de las 10 de la noche. Brandon se quedaba solo con la abuela, que tenía Alzheimer en etapa inicial. Esa misma amiga me mostró fotos que Lisa aún publicaba ocasionalmente en las redes sociales. Brandon había cambiado completamente. El niño risueño y lleno de energía se había transformado en un niño callado, siempre con una expresión demasiado seria para su edad. En las pocas fotos que Lisa lograba tomar, podías ver que había adelgazado, que la ropa le quedaba grande, que algo fundamental se había roto en él. Descubrí también que Lisa había tratado de contactar a mi familia. Le llamó a mi madre, suplicándole que me convenciera de al menos hablar con Brandon en su cumpleaños. Mi madre quedó dividida, siempre había amado a Brandon como nieto, pero también sabía el infierno que Lisa me había creado. Al final, me preguntó si no quería reconsiderar, al menos para dar algún tipo de estabilidad emocional al niño. Fue en esa conversación que mi madre me contó algo que me tomó por sorpresa. Brandon le había preguntado a Lisa si yo estaba muerto. El niño de 10 años, tratando de procesar por qué el padre había simplemente desaparecido de su vida de la noche a la mañana. Llegó a la conclusión de que la única explicación lógica era que yo hubiera muerto. Lisa tuvo que explicar que yo estaba vivo, pero que había elegido no ser más parte de su vida. Imaginar a Brandon tratando de entender esa explicación me dio una punzada en el pecho que no esperaba. ¿Cómo le explicas a un niño que su padre tomó una decisión calculada de abandonarla para vengarse de la madre? ¿Cómo traduces una jugada legal estratégica para la mente de un niño que solo quería saber por qué ya no podía pasar los fines de semana viendo películas en el sofá de papá? Pero no podía retroceder. Legalmente, era imposible. Incluso si quisiera, incluso si tuviera una crisis de conciencia, los documentos que Lisa había firmado eran irreversibles. Había cortado todos los lazos legales con Brandon para siempre. Si apareciera en su vida ahora, sería apenas como un extraño que por casualidad compartía ADN con él. 6 meses después de la mudanza, comencé a recibir mensajes extraños en LinkedIn. Alguien había creado un perfil falso y me estaba enviando actualizaciones sobre Brandon. Fotos de él en la nueva escuela, boletines con notas bajas, hasta un vídeo de él preguntándole a Lisa si ahora eran pobres. Era obvio que era Lisa usando una cuenta falsa, tratando de afectarme emocionalmente. Los mensajes evolucionaron a algo más siniestro. Lisa comenzó a enviarme actualizaciones médicas falsas. Una semana Brandon había roto el brazo y necesitaba cirugía cara. La semana siguiente, había desarrollado asma y necesitaba medicamentos especiales. Todas mentiras obvias, intentos desesperados de hacerme sentir responsable y tal vez incluso hacerme enviar dinero por culpa. Cuando bloqueé el perfil en LinkedIn, migró a Instagram. Después Facebook. Después Twitter. Lisa se había convertido en una acosadora digital, creando cuenta tras cuenta para continuar bombardeándome con información sobre cómo Brandon estaba sufriendo. Había perdido completamente la noción de la realidad, pensando que si me torturaba lo suficiente con culpa, eventualmente me quebraría y volvería a asumir responsabilidad financiera. Lo que Lisa no entendía es que cada mensaje desesperado solo reforzaba mi certeza de que había tomado la decisión correcta. Seguía siendo la misma persona manipuladora de siempre, solo que ahora estaba usando el sufrimiento real de su propio hijo como herramienta de chantaje.
Si fuera una madre de verdad, estaría enfocando toda esa energía en estabilizar la vida de Brandon, no en perseguirme digitalmente. Fue cuando descubrí que Lisa había comenzado a contar una versión completamente diferente de la historia a cualquier persona que quisiera escuchar. En su versión, yo era un padre abusivo que había amenazado a ella y Brandon, y que el tribunal había concedido una orden de restricción para protegerlos. Estaba usando esa mentira para conseguir ayuda de iglesias locales, organizaciones de caridad, hasta programas gubernamentales. Lisa se había convertido en una mentirosa profesional, una víctima profesional. Había descubierto que la historia de una madre soltera huyendo de un marido abusivo generaba más simpatía y ayuda financiera que la verdad de que había manipulado el sistema legal hasta destruir su propia estabilidad financiera. El problema es que Brandon estaba creciendo en medio de esas mentiras. Estaba escuchando versiones diferentes de la historia dependiendo de quien estuviera cerca. Para algunos, papá era peligroso y habían huido para estar seguros. Para otros, papá era cruel y los había abandonado por venganza. Para otros aún, papá había muerto en un accidente. Un niño de 10 años no tiene cómo procesar toda esa confusión. Brandon ya no sabía en qué versión de la realidad vivía. Estaba siendo criado en una casa donde la verdad era fluida, donde la madre inventaba historias diferentes dependiendo de la audiencia, donde la única constante era que papá ya no existía en su vida por razones que cambiaban cada semana. Y lo peor es que yo podía ver todo esto suceder a través de las redes sociales, a través de los relatos de conocidos mutuos, a través de los propios mensajes obsesivos que Lisa continuaba enviándome. Estaba viendo a Brandon ser psicológicamente destruido en tiempo real, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. Porque esa era la verdad cruel de mi victoria, me había librado de Lisa, pero Brandon había quedado atrapado con ella para siempre. 2 años pasaron y pensé que Lisa finalmente había desistido. Los mensajes obsesivos pararon, los perfiles falsos desaparecieron, y por algunos meses logré fingir que simplemente ya no existían. Fue cuando descubrí que había encontrado una nueva estrategia, usar otras personas para llegar hasta mí. Comenzó con mi ex jefa recibiendo una llamada. Lisa se identificó como una antigua amiga de la familia y dijo que estaba preocupada por mí, que estaba pasando por una depresión severa y había abandonado a mi hijo. Consiguió el número de la empresa en mi perfil de LinkedIn y convenció a mi ex jefa de que era una intervención necesaria. Mi ex jefa me llamó genuinamente preocupada, preguntando si necesitaba ayuda psicológica. Después fue el turno de mis padres. Lisa apareció en la casa de ellos un sábado por la mañana con Brandon. No había avisado, simplemente apareció, dijo que estaba pasando por el barrio y que Brandon quería mucho ver a los abuelos. Mis padres quedaron completamente perdidos. No sabían cómo reaccionar, no sabían si deberían llamarme, no sabían si era seguro dejar entrar a Lisa en la casa. Mi madre me contó después que Brandon había cambiado tanto que casi no lo reconoció. Estaba más alto, más delgado, pero principalmente más retraído. Durante toda la visita, se quedó pegado a Lisa, con miedo de alejarse de ella. Cuando mi madre trató de conversar con él solo, comenzó a llorar y dijo que mamá había dicho que los abuelos tal vez ya no lo quisieran porque papá no lo quería. Lisa usó esa visita para plantar una nueva versión de la historia. Les dijo a mis padres que yo había prohibido que dejara a Brandon verlos, que yo había amenazado con consecuencias legales si permitía cualquier contacto. Lloró, dijo que finalmente había juntado valor para desobedecer mis órdenes porque Brandon merecía conocer a los abuelos. Mis padres quedaron confundidos y dolidos. Me llamaron esa noche, preguntando por qué había prohibido que vieran al nieto. Tuve que explicar toda la situación legal, mostrar la documentación, probar que Lisa estaba mintiendo. Pero el daño ya estaba hecho. Mis padres comenzaron a cuestionar si realmente había tomado la decisión correcta, si no había sido demasiado cruel con Brandon. Fue en esa época que Lisa escaló aún más la situación. Comenzó a aparecer en los lugares donde yo solía frecuentar cuando vivía en la ciudad anterior. Descubrió de alguna forma dónde trabajaba ahora y comenzó a llamar allí, haciéndose pasar por diferentes personas. Una vez era una asistente social verificando referencias. Otra vez era una antigua colega de trabajo tratando de localizarme para una emergencia familiar. Mi nuevo jefe comenzó a molestarse por tantas llamadas extrañas. Me llamó a la oficina y preguntó si estaba teniendo problemas personales que podrían afectar mi trabajo. Tuve que explicar una versión resumida de la situación, lo que fue humillante y profesionalmente embarazoso. Pero Lisa no paró ahí. Descubrió dónde vivía en el nuevo apartamento y comenzó a enviar cartas. No directamente a mí, era demasiado astuta para eso. Enviaba las cartas a mis vecinos, presentándose como una antigua amiga preocupada por mí. En las cartas, decía que estaba pasando por una crisis psicológica tras abandonar a mi hijo y que si alguien notaba comportamiento extraño, debería contactarla. Mis vecinos comenzaron a mirarme de forma extraña.
Algunos comenzaron a evitar el contacto visual en el elevador. Una señora mayor que vivía en el piso de abajo comenzó a cerrar con llave la puerta del apartamento cuando me oía pasar por el corredor. Lisa había logrado envenenar mi reputación en un lugar donde nadie me conocía, usando solo mentiras estratégicas. Lo que más me indignaba es que estaba haciendo todo esto mientras Brandon continuaba viviendo en una situación cada vez peor. A través de conocidos en común, supe que se habían mudado nuevamente, esta vez a un parque de casas móviles del lado más pobre de la ciudad. Brandon estaba en la tercera escuela en 2 años, no tenía amigos fijos, y Lisa estaba trabajando tantas horas que él se quedaba solo la mayor parte del tiempo. En lugar de usar toda esa energía para mejorar la vida del hijo, Lisa estaba obsesionada con destruirme. Había transformado perseguirme en una ocupación de tiempo completo. Cada esquema elaborado, cada mentira cuidadosamente planeada, cada perfil falso creado, todo eso era tiempo y energía que podría estar siendo usado para dar estabilidad a Brandon. Fue cuando pasó algo que cambió todo. Lisa cometió un error. Un error grande. Había creado un blog donde contaba la historia de cómo había escapado de una relación abusiva con el padre de su hijo. El blog había ganado alguna atracción, con algunos cientos de lectores regulares que enviaban palabras de apoyo e incluso pequeñas donaciones vía PayPal. Lisa había descubierto que podía monetizar su victimización. En el blog, publicaba actualizaciones regulares sobre cómo estaba reconstruyendo la vida con Brandon, siempre pintando un cuadro de una madre valiente luchando contra todas las adversidades. Publicaba fotos editadas que hacían que la casa móvil pareciera acogedora, escribía sobre cómo Brandon estaba floreciendo en la nueva escuela, inventaba historias sobre progresos y pequeñas victorias. Pero en la última publicación, Lisa se resbaló. Estaba tan acostumbrada a inventar versiones diferentes de la historia para audiencias diferentes que se confundió. En el blog, escribió sobre cómo había finalmente conseguido una orden de restricción contra mí, y cómo eso había permitido que ella y Brandon vivieran en paz. El problema es que no existía ninguna orden de restricción. Tenía todos los documentos del proceso de custodia, y en ningún lugar había cualquier mención de abuso o necesidad de protección legal. Lisa había inventado la orden de restricción para dar más drama y credibilidad a su historia de víctima, pero ahora había creado evidencia escrita de que estaba mintiendo públicamente sobre documentos legales. Tomé capturas de pantalla de todo. Del blog, de los comentarios, de las donaciones que estaba recibiendo basadas en una historia falsa. Y entonces hice algo que no había hecho en 2 años, contacté a Lisa directamente. Envié un email simple. Adjunté las capturas de pantalla de su blog y una copia de los documentos reales del tribunal. Escribí solo una línea: el fraude documental es crimen federal. Tienes 48 horas para borrar todo. Lisa no respondió el email, pero el blog desapareció del aire en 6 horas. El silencio que siguió fue diferente de todos los otros. Lisa no creó nuevos perfiles falsos, no envió mensajes a través de terceros, no apareció en la casa de mis padres. Por 3 semanas, fue como si hubiera simplemente desaparecido. Casi logré convencerme de que finalmente había terminado, que había entendido que había cruzado una línea peligrosa. Pero Lisa solo estaba reagrupándose. Y cuando volvió, fue con una estrategia que no vi venir. Había buscado un abogado especializado en fraudes y crímenes digitales, no para defenderse, sino para atacarme. Lisa había encontrado una brecha en la ley que yo no conocía. Según descubrió, al documentar y amenazar con exponer sus mentiras, yo podría ser encuadrado en acoso sistemático y chantaje digital. Estaba tratando de voltear el juego, transformarme en el criminal de la historia. El abogado de ella me envió una carta oficial amenazando con demandar por persecución y extorsión. En la carta, alegaban que mi email con las capturas de pantalla constituía un intento de silenciar a una sobreviviente de violencia doméstica a través de intimidación. Exigían que firmara un acuerdo de no divulgación, prometiendo nunca más contactar a Lisa o hablar públicamente sobre nuestra historia. Era genial de una forma perversa. Lisa había transformado sus propias mentiras en una trampa legal. Si trataba de exponer la verdad, sería encuadrado como alguien que estaba persiguiendo a una madre soltera vulnerable. Si me quedaba callado, ella podría continuar esparciendo cualquier versión de la historia que quisiera. Pero yo había aprendido algunas cosas en los últimos 2 años también. Busqué mi propio abogado, un especialista en difamación y crímenes digitales. Cuando le mostré toda la documentación que había recolectado, los mensajes obsesivos, los perfiles falsos, las mentiras sobre órdenes de restricción inexistentes, sonrió de una forma que me dio esperanza por primera vez en años. Ella no sabe con quién se está metiendo, dijo. Esto aquí es un caso clásico de difamación sistemática. ¿Y el blog? Eso es fraude electrónico para obtener donaciones. No solo cometió crímenes, sino que documentó todo públicamente.
Mi abogado envió una contrarrespuesta que fue una obra de arte legal. Adjuntó evidencias de todas las mentiras de Lisa. Todos los intentos de manipulación, todas las violaciones que había cometido. Más importante, incluyó un análisis detallado mostrando cómo Lisa había usado a Brandon como herramienta de chantaje emocional durante todo el proceso. La respuesta del abogado de ella llegó en una semana. Estaban retrocediendo, ofreciendo un acuerdo mutuamente benéfico donde ambas partes acordarían no hablar más sobre el asunto. Era una admisión tácita de que Lisa sabía que estaba en una posición legal insostenible. Pero yo no quería acuerdo. Quería que esto parara de una vez por todas. Y principalmente, quería que Brandon dejara de ser usado como peón en una guerra que ya había durado demasiado tiempo. Fue cuando descubrí que Lisa había cometido otro error, aún mayor que el blog. Había usado a Brandon directamente en un nuevo intento de conseguir dinero. Había creado una cuenta en GoFundMe con el nombre Ayuden a mi hijo a superar el trauma, donde pedía donaciones para terapia especializada, para Brandon lidiar con el abandono paterno traumático. En la descripción de la campaña, Lisa había inventado una historia sobre cómo Brandon estaba teniendo pesadillas, orinándose en la cama, y necesitaba terapia especializada que costaba cientos de dólares por sesión. Había publicado foto del niño llorando, vídeos de él hablando sobre extrañar a papá, hasta dibujos que había hecho de nuestra familia antes de que todo se desmoronara. Pero lo que hizo esto criminal fue que Lisa estaba pidiendo cantidades específicas para tratamientos específicos. Alegaba que necesitaba $2.000 para 6 meses de terapia cognitiva conductual con especialista en trauma infantil. Cuando investigué, descubrí que Brandon nunca había consultado ningún terapeuta. Lisa estaba usando el sufrimiento real del hijo para inventar tratamientos ficticios y robar dinero de extraños en Internet. La campaña había recaudado $1.300 en 3 semanas. $1.300 que personas bien intencionadas habían donado pensando que estaban ayudando a un niño traumatizado a tener acceso a cuidados de salud mental. Lisa había robado ese dinero usando la imagen y el sufrimiento de su propio hijo. Cuando le mostré esto a mi abogado, se vio visiblemente irritado. Esto ya no es más una disputa de custodia, dijo. Esto es abuso infantil sistemático y fraude electrónico en múltiples estados. Ella está literalmente vendiendo el trauma de su propio hijo. Reportamos la campaña al GoFundMe, que la removió en 24 horas y congeló los fondos. Pero Lisa ya había transferido la mayor parte del dinero a su cuenta personal. Mi abogado presentó una queja formal al FBI por fraude electrónico interestatal, adjuntando todas las evidencias que habíamos recolectado a lo largo de 2 años. Y fue ahí que Lisa finalmente entendió que había ido demasiado lejos. 2 agentes federales aparecieron en el parque de casas móviles donde vivía. No la arrestaron, pero la interrogaron por 3 horas sobre las campañas de recaudación fraudulentas, las mentiras sobre documentos legales, y el uso de la imagen de Brandon para obtener dinero bajo pretextos falsos. Lisa me llamó esa noche. Por primera vez en 2 años, no estaba gritando, no estaba acusando, no estaba manipulando. Su voz estaba quebrada, desesperada, pero esta vez era desesperación real. Dijeron que pueden quitarme a Brandon, susurró en el teléfono. Dijeron que usar a un niño para fraudes puede ser considerado abuso y explotación infantil. Por favor, ¿puedes hacer que paren? Sé que tienes buenos abogados, ¿puedes hacer que paren? Me quedé en silencio por un largo tiempo. Lisa estaba finalmente enfrentando consecuencias reales por años de mentiras y manipulación. El FBI la estaba investigando por crímenes federales. Servicios sociales estaba siendo notificado sobre una madre que usaba al hijo para esquemas de recaudación fraudulentos. Todo se estaba desmoronando para ella. Y Brandon estaba en el medio de todo esto, sin entender nada. Por favor, repitió en el teléfono, y por primera vez en años, Lisa sonó como una persona real, no como la máquina de manipulación en que se había convertido. Sé que hice todo mal. Sé que destruí todo. Pero Brandon no puede pagar por esto. No puede ir a una familia adoptiva por mis errores. Aún no dije nada. Parte de mí quería colgar el teléfono, dejarla enfrentar las consecuencias sola. Pero la mención de Brandon yendo a una familia adoptiva me golpeó de una forma que no esperaba. Incluso después de todo, incluso después de haber cortado todos los lazos legales con él, la idea de mi hijo siendo criado por extraños me revolvía el estómago. ¿Qué exactamente dijeron los agentes?, pregunté finalmente. Lisa comenzó a hablar rápidamente, desesperadamente, como si tuviera miedo de que colgara en cualquier momento. Los agentes habían explicado que el uso sistemático de un niño en esquemas fraudulentos podría ser clasificado como explotación infantil. Mencionaron que el FBI había documentado al menos 6 campañas diferentes donde Lisa usó la imagen, el nombre y el sufrimiento de Brandon para recaudar dinero bajo pretextos falsos. Dijeron que esto es un patrón de comportamiento, continuó.
Que convertí a mi propio hijo en una herramienta para cometer crímenes. ¿Y qué? Que tal vez Brandon estaría más seguro en otro lugar. Lo que más me chocó fue descubrir que la investigación del FBI había revelado mucho más de lo que imaginaba. Lisa no había creado solo las campañas que yo conocía. A lo largo de los últimos 2 años, había operado al menos una docena de esquemas diferentes. Perfiles falsos en sitios de citas donde se hacía pasar por viuda reciente con un hijo pequeño. Cuentas falsas en grupos de apoyo a madres solteras donde pedía préstamos para emergencias inventadas. Hasta una cuenta en Instagram donde vendía arte infantil, dibujos que forzaba a Brandon a hacer y después vendía online como terapia artística de un niño traumatizado. Lisa había transformado la maternidad en una profesión criminal. Cada aspecto de la vida de Brandon, cada momento de sufrimiento genuino de él, cada lágrima, cada pesadilla, cada pregunta inocente sobre papá, todo se había convertido en material para sus próximos esquemas. ¿Cuánto dinero conseguiste en total?, pregunté. Hubo una pausa larga. No sé exactamente, susurró. Tal vez 15.000 a lo largo de 2 años. $15.000. Lisa había destruido la infancia de su propio hijo, me había perseguido obsesivamente por 2 años, había mentido a familia, amigos, autoridades y extraños en Internet, todo por $15.000. Menos de lo que recibía de pensión de mí en un solo año cuando estábamos casados. ¿Y dónde está ese dinero ahora?, continué. Gastado, admitió. Alquiler, comida, gasolina, teléfono. Todo fue para mantenernos vivos. Entonces Lisa no se había enriquecido con los esquemas. Solo había sobrevivido. Todo este caos, toda esta destrucción, toda esta persecución obsesiva, todo para conseguir lo mínimo necesario para no morir de hambre. Era patético y trágico al mismo tiempo. Los agentes del FBI habían dejado claro que Lisa tenía 2 opciones: cooperar completamente con la investigación y aceptar un acuerdo de culpabilidad, o enfrentar acusaciones federales completas que podrían resultar en años de prisión. Si era arrestada, Brandon automáticamente entraría al sistema de servicios sociales. Dijeron que si consigo un buen abogado, tal vez pueda evitar prisión, dijo. Pero no tengo dinero para abogado. Aquel que me ayudó antes dijo que casos federales cuestan al menos $50.000. Lisa me estaba pidiendo ayuda financiera. Después de 2 años persiguiéndome, difamándome, usando a nuestro hijo en esquemas criminales, me estaba pidiendo que pagara un abogado que la salvara de prisión. La ironía era tan absurda que casi me reí. Lisa, dije, entiendes que no tengo ninguna obligación legal de ayudarte, ¿verdad? ¿Entiendes que los documentos que tú misma firmaste me liberan de cualquier responsabilidad, incluso en emergencias? Lo sé, lloró. Sé que no merezco nada. Pero no es por mí. Es por Brandon. Si voy a prisión, él va a ir a una familia adoptiva. Va a crecer pensando que tanto el padre como la madre lo abandonaron. Por favor, al menos piensa en Brandon. Y esa era la jugada final de Lisa. Incluso enfrentando prisión federal, incluso teniendo su vida completamente destruida por sus propias mentiras, aún estaba tratando de manipularme usando a Brandon. La diferencia es que esta vez, probablemente tenía razón. Si Lisa iba a prisión, Brandon realmente sufriría las consecuencias. Colgué el teléfono sin dar una respuesta. Pasé toda la noche despierto, pensando en todas las posibilidades, todas las implicaciones, todos los caminos posibles a partir de ese momento. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Hipotéticamente, pregunté, si quisiera ayudar a pagar la defensa de Lisa. ¿Eso me daría algún tipo de influencia legal sobre el caso? Se rió. ¿Quieres ayudar a la mujer que pasó 2 años tratando de destruir tu vida? No quiero ayudarla a ella, respondí. Pero tal vez quiera asegurarme de que Brandon no termine en una familia adoptiva por las locuras de ella. Mi abogado se quedó pensativo. Bueno, técnicamente, si financias su defensa, puedes exigir aprobación de las estrategias legales. Puedes garantizar que el enfoque sea en mantener su custodia de Brandon, no en evitar todas las consecuencias. Fue cuando tuve una idea. Una idea que era tan calculada como lo que había hecho en el tribunal años atrás, pero esta vez enfocada en proteger a Brandon en lugar de vengarme de Lisa. Prepara un contrato, le dije a mi abogado. Voy a pagar la defensa de Lisa. Pero con condiciones muy específicas. Las condiciones eran simples. Pagaría todos los costos legales para mantener a Lisa fuera de prisión y mantener a Brandon bajo su custodia. A cambio, Lisa firmaría un documento reconociendo oficialmente todas las mentiras que había esparcido sobre mí a lo largo de los años. Haría un vídeo público retractándose de todas las acusaciones falsas.
Y más importante, se sometería a terapia psicológica obligatoria y permitiría que Brandon hiciera terapia también, todo pagado por mí. Cuando presenté la propuesta a Lisa, la aceptó inmediatamente. No tenía opción. Era aceptar mis condiciones o arriesgar prisión y perder a Brandon para siempre. El proceso judicial duró 6 meses. Lisa se declaró culpable de fraude electrónico menor y recibió 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, y la obligación de pagar restitución de todos los valores fraudulentamente recaudados. Más importante, mantuvo la custodia de Brandon. Durante todo ese periodo, permanecí completamente alejado. Pagaba las cuentas, pero no tenía contacto directo con ninguno de ellos. Era como ser un padre financiero fantasma, asumiendo responsabilidades sin derechos, protegiendo a un niño que legalmente ya no era mío. Pero a través de los reportes de la terapeuta de Brandon, podía seguir su progreso. Por primera vez en años, estaba teniendo estabilidad. La misma casa, la misma escuela, la misma rutina. Lisa había parado completamente con los esquemas y estaba trabajando en solo un empleo, logrando mantener un ingreso estable con la ayuda discreta que yo proporcionaba a través de los costos terapéuticos. Lo más importante, Brandon estaba finalmente recibiendo ayuda profesional para procesar todo el trauma de los últimos años. La terapeuta reportó que estaba gradualmente entendiendo que no era culpable de nada de lo que había pasado, que a veces los adultos hacen elecciones malas que afectan a los niños, pero que eso no significaba que no era amado. Lisa también estaba en terapia, trabajando en cuestiones de control, manipulación y adicción al drama. Según los reportes, estaba lentamente reconociendo que había usado a Brandon como herramienta emocional en lugar de protegerlo como madre. 6 meses después del fin del proceso judicial, recibí una carta inesperada. Era de Brandon. La carta estaba escrita en una caligrafía infantil, pero las palabras eran más maduras de lo que esperaría de un niño de 12 años. No había remitente en el sobre, pero sabía que era de él antes incluso de abrirla. Papá, la terapeuta dijo que escribir cartas puede ayudar incluso cuando uno no las va a enviar. Pero decidí enviarla de todos modos. Ella dijo que tú estás pagando para que mamá y yo vayamos a terapia. Gracias. No entiendo por qué haces eso si ya no quieres ser mi papá, pero gracias. Mis manos temblaron leyendo esas palabras. Brandon continuaba. La terapeuta me ayudó a entender que tú no me abandonaste de verdad. Ella dijo que a veces los adultos toman decisiones muy difíciles para protegerse, y que eso no significa que no aman a los niños. Ella dijo que tal vez tú aún te preocupas por mí, pero que no puedes estar en mi vida por cosas complicadas entre tú y mamá. Recuerdo nuestros fines de semana. Recuerdo ver películas en tu sofá y que me enseñaras a hacer panqueques. Recuerdo que siempre verificabas si me había puesto el cinturón de seguridad 2 veces antes de salir manejando. Mamá dijo muchas cosas malas sobre ti, pero recuerdo que nunca me gritaste ni una vez. Sé que mamá mintió sobre muchas cosas. La terapeuta me está ayudando a entender eso. Ella dijo que mamá estaba muy asustada y confundida. Y que las personas asustadas a veces hacen cosas malas incluso amando a uno. Pero dijo que mentir nunca está bien, principalmente sobre personas que amamos. No estoy enojado contigo por haberte ido. Entiendo que necesitabas protegerte. Pero te extraño todos los días. Si algún día quieres verme de nuevo, aunque sea solo una vez, me gustaría mucho. Pero si no quieres, también lo entenderé. Te amo, papá. Incluso si no puedes amarme de vuelta de la forma que quiero. La carta estaba firmada simplemente Brandon, y había un pequeño dibujo al final, un muñeco de palitos grande y uno pequeño, tomados de la mano, con un sol sonriendo en la esquina. Lloré leyendo esa carta. Lloré de una forma que no lloraba en años, no solo de tristeza, sino de algo que había olvidado que existía, amor paternal puro, sin todas las capas de rabia, venganza y protección que había construido alrededor del corazón. Esa noche, llamé a la terapeuta de Brandon. Expliqué quién era, dije que había recibido la carta, y pregunté si sería perjudicial para él si respondía. En realidad, dijo, sería muy beneficioso. Brandon necesita saber que recibiste su carta, que la leíste, que te importa. No necesariamente necesita tenerte de vuelta en su vida de forma completa, pero necesita saber que existe amor real detrás de todas las decisiones complicadas de los adultos. Pasé 3 días escribiendo una respuesta. Le expliqué a Brandon, en un lenguaje que pudiera entender, que había tomado decisiones muy difíciles para protegerme, pero que eso nunca significó que dejé de amarlo. Dije que él era lo mejor que había pasado en mi vida, y que pensar en él todos los días era al mismo tiempo lo más doloroso y lo más hermoso del mundo. Expliqué que legalmente no podría volver a ser su padre de la forma tradicional por documentos complicados que mamá había firmado, pero que eso no cambiaba nada de lo que sentía por él.
Dije que estaba orgulloso de cómo estaba creciendo, de cómo estaba siendo valiente en terapia, de cómo estaba aprendiendo a procesar cosas difíciles. Y al final de la carta, hice una promesa: cuando cumplas 18 años y puedas tomar tus propias decisiones legales, si aún quieres conocerme de nuevo, estaré aquí. Estaré esperando por el tiempo que sea necesario. Envié la carta a través de la terapeuta, quien la leyó primero para asegurarse de que no fuera perjudicial para Brandon. La aprobó y dijo que la entregaría personalmente durante una sesión, para que pudiera ayudar a Brandon a procesar cualquier sentimiento que surgiera. Una semana después, la terapeuta me llamó con un reporte. Brandon había llorado cuando recibió mi respuesta, pero eran lágrimas de alivio, no de tristeza. Había cargado culpa por años, pensando que había hecho algo malo para alejarme. Saber que aún lo amaba, incluso no pudiendo estar presente, había quitado un peso enorme de sus hombros. Durante los meses siguientes, establecimos un intercambio de cartas supervisado por la terapeuta. No eran cartas frecuentes, tal vez una por mes, pero eran honestas, cariñosas, y enfocadas en ayudar a Brandon a continuar sanando. Él me contaba sobre la escuela, sobre los libros que estaba leyendo, sobre cómo estaba aprendiendo a tocar guitarra en la terapia musical. Yo le contaba sobre mi vida de forma apropiada para su edad, sobre lugares que visitaba en el trabajo, sobre películas que veía y que pensaba que le gustarían. Lisa sabía de las cartas. Inicialmente, se sintió incómoda, con miedo de que estuviera tratando de recuperar algún tipo de influencia sobre Brandon. Pero su terapeuta la ayudó a entender que esas cartas eran en realidad beneficiosas para todos. Brandon estaba más estable emocionalmente, menos ansioso, más enfocado en la escuela y los amigos. Durante ese periodo, algo interesante pasó con Lisa también. Sin la obsesión de perseguirme o inventar esquemas para conseguir dinero, comenzó a enfocarse genuinamente en ser madre. Por primera vez desde que la conocía, estaba poniendo las necesidades de Brandon por encima de sus propios dramas emocionales. Consiguió un trabajo estable en una empresa de contabilidad, trabajando horario normal, llegando a casa a tiempo para cenar con Brandon y ayudarlo con la tarea. Se mudaron a un apartamento pequeño pero decente en un barrio seguro. Lisa paró completamente con las redes sociales, paró de inventar emergencias dramáticas, paró de usar a Brandon como herramienta emocional. Era casi como si, quitando la presión financiera y la obsesión por venganza, Lisa finalmente tuviera espacio mental para descubrir quién realmente era como persona. Y aparentemente, por debajo de todas las capas de manipulación y drama, existía una madre que genuinamente quería lo mejor para su hijo. Los años pasaron así. Cartas mensuales, reportes de la terapeuta, pagos discretos de las cuentas médicas y educacionales de Brandon. Me convertí en una presencia fantasma en su vida, siempre ahí, siempre cuidando, pero siempre invisible. Cuando Brandon cumplió 15 años, sus cartas comenzaron a cambiar. Comenzó a hacer preguntas más profundas sobre nuestra historia, sobre por qué había tomado la decisión de firmar esos documentos, sobre si realmente pensaba que no había otro camino. Respondí con honestidad completa, apropiada para su edad. Expliqué sobre las mentiras constantes, sobre las falsas emergencias, sobre el miedo real de ser arrestado por cosas que no había hecho. Expliqué que en ese momento, parecía que la única forma de protegerme era cortando todos los lazos legales, pero que no había previsto cuán doloroso sería para ambos. ¿Te arrepientes?, preguntó en una carta. Todos los días, respondí. Pero no me arrepiento de protegerme. Me arrepiento de no haber encontrado una forma de protegerme sin lastimarte. Me arrepiento de haber subestimado cuánto esto te dolería. Me arrepiento de haber dejado que la rabia y el miedo controlaran una decisión que afectaría el resto de nuestras vidas. Cuando Brandon cumplió 17 años, me escribió una carta diferente. Más larga, más reflexiva, más madura. Papá, pasé años tratando de entender si hiciste lo correcto o lo incorrecto. Y creo que tal vez sean las dos cosas. Hiciste algo terrible que me lastimó mucho, pero también te salvaste de una situación que podría haber sido mucho peor. Y de una forma extraña, también salvaste a mamá de sí misma. La terapeuta me ayudó a ver que si hubieras seguido peleando con mamá en los tribunales, probablemente las cosas habrían empeorado mucho. Ella habría inventado mentiras más grandes, me habría usado aún más como arma, y tal vez tú realmente habrías terminado en la cárcel por cosas que no hiciste. Y sin la presión de tener que luchar contra ti, mamá finalmente tuvo espacio para sanarse también. Ya no es la persona que era antes. Ahora es una madre de verdad, no una persona que usa al hijo como herramienta. Entonces tal vez nos salvaste a los dos. De una forma muy dolorosa, pero tal vez era la única forma posible. Falta un año para cumplir 18. Y quiero que sepas que sí, quiero conocerte de nuevo. Quiero verte, quiero conversar en persona, quiero tratar de construir algún tipo de relación. No sé cómo va a ser,
porque somos prácticamente extraños ahora. Pero quiero intentar. Gracias por nunca haber renunciado a mí, incluso cuando renunciaste a ser mi padre. El día del 18º cumpleaños de Brandon, estaba sentado en un café a 3 cuadras de su escuela, nervioso como un adolescente en su primera cita. Habíamos acordado encontrarnos allí después de clases, nuestro primer encuentro en persona en más de 6 años. Lo reconocí inmediatamente cuando entró al café, aunque había crecido tanto. Tenía mi nariz, pero los ojos de Lisa. Estaba alto, delgado, con una mochila escolar y una sonrisa nerviosa pero genuina. Hola, papá, dijo, así de simple. Hola, Brandon, respondí. Conversamos por 2 horas. Sobre todo y nada. Sobre la escuela, sobre sus planes para la universidad, sobre lo extraño que era finalmente encontrarse después de tantos años de cartas. Sobre cómo estaba orgulloso de que Lisa hubiera cambiado tanto, sobre cómo entendía mis elecciones aunque aún dolieran. Cuando se iba, Brandon me dio un abrazo. Un abrazo largo, apretado, de alguien que había esperado mucho tiempo por ese momento. No puedo llamarte papá todavía, dijo. Eso va a tomar tiempo. Pero quiero tratar de construir algo nuevo. Algo nuestro. Estaré aquí, respondí. Por el tiempo que necesites. Hoy, 3 años después, Brandon y yo nos vemos una vez al mes. No somos padre e hijo en el sentido tradicional, ese barco navegó hace mucho tiempo. Pero somos algo único, algo que construimos desde cero. Me llama por mi nombre, me cuenta sobre novias y planes de carrera, pide consejos sobre cosas importantes. Lisa y yo no conversamos directamente, pero existe un respeto mutuo ahora. Se convirtió en la madre que Brandon siempre mereció. Y yo me convertí en bueno, aún estoy descubriendo en qué me convertí. No soy su padre legalmente, pero tal vez sea algo mejor, soy alguien que elige estar en su vida todos los días, no por obligación o documentos legales, sino porque queremos construir esto juntos. La venganza que pensé que quería nunca llegó. Lisa no fue destruida, no perdió todo, no sufrió proporcionalmente a lo que me hizo pasar. Pero tal vez la verdadera venganza fue algo diferente, forzarla a enfrentar sus propias mentiras, a asumir responsabilidad, a convertirse en la persona que debería haber sido desde el principio. ¿Y Brandon? Brandon creció y se convirtió en un hombre increíble, a pesar de todo lo que pasamos. Es fuerte, empático, honesto, todo lo que me gustaría que fuera un hijo mío, aunque ya no sea oficialmente mi hijo. A veces aún me pregunto si hice lo correcto. Si había otro camino, una forma menos dolorosa de resolver todo. Pero entonces recibo un mensaje de Brandon contándome sobre algo bueno que pasó en su vida, o veo a Lisa siendo una madre presente en una foto que él me muestra, y pienso que tal vez, solo tal vez, todos logramos salvarnos unos de otros de la única forma posible. La verdad es que no existe un final completamente feliz para historias como esta. Solo existen finales honestos, donde personas heridas logran encontrar una forma de seguir adelante sin continuar lastimándose. Y tal vez eso sea suficiente.